Bueno, estamos con Renata Prati. A ver si la enfocamos acá a nuestra compañera. Ahí la ven. Renata Prati es doctora en filosofía, especialista en traducción literaria por la Universidad de Buenos Aires. También es becaria postdoctoral del CONICET. ¿Qué tal te va con eso, amiga? Y bueno, ahí vemos. Pero conservás yo lo voy a entrar el año pasado ahí. Ahí en las sí, últimas. Como cerrando la puerta ahí entre ellos. Bien, y trabaja en la intersección entre el giro afectivo, la filosofía de la psiquiatría, teoría feminista, estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y ha sacado este libro que estoy mostrando acá, esta estupenda. Es un libro, es un libro de filosofía tiene un subtítulo que dialoga un poco con otro libro de Vincent Desprez, ¿no? De los pájaros. El de qué dirían los animales. Los animales. Sí. Bueno, este dice, ¿qué nos diría la depresión si nos animáramos a escucharla? Y sí, es un poco bajabollos hablar de la depresión en diciembre. Pero este es un libro que está muy lejos de ser deprimente, en principio. Y que está ahí a medio camino, o sea, como discutiendo con la biologización, digamos, o con la medicalización, ¿no? de la depresión, y también pensando en los provechos de la medicalización. Contanos cómo se te ocurrió en principio. En principio se me ocurrió, es un libro que es una muy reescritura de mi tesis de doctorado. Entonces hay que ir como una prehistoria del 2018-2019 y yo terminando la carrera y pensando qué quería hacer. Uh-huh. Y yo había hecho una tesis sobre Derrida en la licenciatura y era todo muy como, un problema en un autor, todo muy tradicional filosofía. Y sentía que la filosofía tenía que poder dialogar mejor con problemas, ¿no? Poder meterse en discusiones. Hay obviamente una prehistoria personal conmigo para que me interesara el tema de la depresión, pero lo que me motivó a hacer de eso un tema de investigación fue como esa frustración de, ¿por qué no estamos pudiendo meternos en discusiones sobre problemas que aglutinan la discusión? Uh-huh. Sin como la necesidad de decir, esto lo voy a encontrar en que lo dijo Derrida o voy a buscarlo en donde lo dijo Foucault. Escribieron hace décadas. ¿Por qué no podemos hablar de los problemas que me interesan hoy? O que nos interesan hoy, que justamente que juntan, que son como una arena donde la gente se reúne a discutir. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuál es el punto nodal de la discusión para vos? Para mí el punto nodal de la discusión es la cuestión de cómo nos vinculamos con nuestros malestares, uh-huh. Cómo le damos o no lugar a los sentimientos de dolor, de tristeza, de bajón, de ansiedad, y cómo la medicalización del malestar funciona como una manera de darle lugar, ¿no? Como poder decir, no, me pasa esto, y validárnoslo, y decir, el médico, el psiquiatra, mi psicoanalista me dijo que me pasa de verdad. Sigue operando el poder médico como una validación total de la posibilidad de correrte un poco del mundo también, ¿no? Sí, una validación que a mí lo que me interesaba preguntarnos es por qué sentimos cada vez más que la necesitamos, ¿no? Porque hay cada vez menos cada vez hay menos licencias. Sí, en ley laboral, pero también me interesaba como nuestros vínculos, ¿no? Como sentía que cada vez más aparecían conversaciones que no alcanzaba con decir, no me siento muy bien, me quedo, y había como la necesidad de, es que tengo ansiedad o está bien, ¿no? Como una necesidad de que también tiene que ver con las presiones de no reconocernos los dolores que no son nuestros, ¿no? Que son justamente las mismas dinámicas que en las leyes laborales, en nuestros vínculos, ¿no? El afán de la presión por producir siempre más, por tener como esta siempre buena onda y no bajonear a nadie, ¿no? Como una cosa así de... Entonces, para poder darnos lugar a esos malestares... Como que afea la depresión, ¿no? Afea, sí. Digo en términos metafóricos, pero hay como un temor a la gente bajón. Sí, ¿no? Sí, y ese era el núcleo, ¿no? Lo llamo, para tener ahí una palabra que lo resuma, la devaluación del dolor, con esta manera de entenderlo que se hace cada vez más sentido común, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos menos espacio para sentirnos mal, acudimos a estas herramientas que nos permiten validarlo de alguna manera, decir, no es mi culpa, o pudiera no estaría así, ¿no? Como tratar de disculparnos y validarlo, y a la vez esa misma manera de pensar sigue profundizando esta evaluación, entonces es como un círculo vicioso. Uh-huh, uh-huh.
Hay una historia también de la farmacología en relación a la depresión en este libro. Eh, Desde el Prozac, digamos, hasta los antipsicóticos, ¿no? Porque vos mencionás cetralina u otros que son ya más densos, Sí. digamos, ¿no? Pero, ¿y todos sirven para tratar la depresión, digamos, todo ese arco? No, el Prozac es. Tengo que hacer el disclaimer de que soy doctora en filosofía y no. Bueno, obviamente no va a haber pero muchas Preciado respuestas también concretas. hizo una farmacotopía, ¿no? Sí. Sobre cómo los medicamentos de alguna manera organizan nuestra vida, nuestra situación, nuestra posibilidad. Ahora, digamos, en este preciso momento, voy a ir a esa pregunta en principio que me interesa. En este momento hay como una suba de las ventas de clonazepam, y el clonazepam es lo más natural del mundo. O sea, como que todo el mundo tiene clona, yo me incluyo, sin ningún diagnóstico. Digo, estamos en un momento de crisis. Ese medicamento, que es un ansiolítico bastante antiguo, ¿no? Es como el que más funciona de circulación. En otro momento fue... bueno, vos contás acá en la historia de cuando fue la crisis del 2001, cómo las crisis y los medicamentos dialogan entre sí. Me interesa si podés contar un poquito más de eso. Para mí, la historia de la psicofarmacología fue clave para entender, porque uno de los argumentos que se van como armando en el libro es que la categoría de depresión es más reciente de lo que nos damos cuenta. Sí. Y que es como justamente importada de la psiquiatría estadounidense, desarrollada, la psiquiatría más científica, desarrollada a partir de la psicofarmacología. Entonces, como desarrollar cómo se conforma la categoría de depresión de la mano de los desarrollos de la psicofarmacología, para mí era muy importante. Pero después me resultó muy interesante ver cómo eso se va expandiendo por el mundo, y en particular acá, justamente con la crisis del 2001, cómo esos relatos que en los Estados Unidos son biológicos en un sentido como más directo, casi caricaturesco, ¿no? Como, claro. Bueno, tenés un desequilibrio de serotonina en el cerebro, pasa solo a vos, o sea, es una cosa puramente individual, biológica, y tomás esta pastilla y te lo soluciona. En otros lugares, acá también tomo una historia de Japón, eso se va como encastrando y amalgamando con guiones locales de entender el malestar. Claro. Entonces, si acá, en el 2001, las cuestiones así de, bueno, si es más científico debe ser mejor, no calaban tanto, estábamos en otro contexto, el guión de, bueno, hay crisis y por ahí tus problemas son políticos y por ahí te sentís mal por la crisis, pero igual estos remedios te pueden ayudar igual. Claro. Eso a mí me sorprendió mucho por el hecho de pensar, digo, bueno, si es la crisis, como habría otras acciones que tomar. Pero bueno, como ya la medicalización para aguantar la crisis es como loca, ¿no? O sea, no sé, a mí me desconcertó bastante eso, usar la crisis para vender medicamentos. Sí, es como una genialidad de la publicidad. Genialidad, sí, perversa, pero sí. ¿Y el Prozac no se dejó de usar? No, se sigue usando. Sí. Por ahí, acá... Bueno, como eso que reconstruyo en esta historia de cómo entra en el 2001, acá la versión del Prozac es la fluoxetina. Uh-huh. La versión que se hizo más popular y más vendida y tenía las más ventas era la de Gador. Claro. Que era una versión pirateada, ¿no? Hay un montón de historias muy divertidas al respecto. Hay unas publicidades, hay unas como... Sí, es una publicidad, pero esas medio encubiertas, ¿no? Un CD que hicieron con Lelutier y tenía las publicidades de Gador, de Fluoxetin, y se los daban a los médicos. Nada, como cosas interesantes. Pero yo iba a... y estábamos yendo a si el Prozac se seguía tomando. Sí, se sigue tomando. Entonces eso, como por ahí acá no lo asociamos tanto con Prozac, que lo asociamos por las series, como en Los Soprano, que toma ahí el Prozac, pero sí, la medicación con otros nombres sigue estando. Pasa que ya pasaron tantas décadas que ya no es redituable para la farmacéutica. Ya no es la pastilla de la felicidad. Y se fue como, eso es algo que también digo en el libro, me parece como interesante cómo la discusión se fue como diversificando. Entonces tenemos muchas pastillas de la felicidad, o tratamientos, o bueno, distintos consejos y recomendaciones. Y así la discusión queda como que no sabes muy bien de qué lado ponerte, ¿no? Hay algo de bueno, si debería elegir bandos o no, si la biologización y la medicación están bien o mal, ¿no? Como para mí era importante y
y esto que yo decía que me parecía que la filosofía tenía que poder meterse, en parte es porque creo que la filosofía puede aportar justamente a ordenar o clarificar ciertos enredos que se hacen como polarizaciones. Sí, porque yo pienso, no sé, cuando alguien le diagnostica, no sé, o en principio te haría esa pregunta, ¿qué implica un diagnóstico de depresión, no? Porque un diagnóstico también es como algo que fija determinado momento, que tal vez puede ser pasajero o no, pero cuando te diagnostican, y eso implica también un tratamiento químico, bueno, como que fija un poco en eso, en cierta idea de discapacidad, ¿no? Que también está hoy en día muy en juego. Digamos, Sí. qué pensamos como incapacitante, qué pensamos como eso, ¿no? ¿Qué implica un diagnóstico de depresión? Sí, para mí sería importante que la discusión pública tuviera más claro que un diagnóstico es algo que hacemos para hacer cosas, ¿no? Para hacer distintos tipos de cosas, ¿no? Para poder acceder a una licencia, para poder acceder a un tratamiento, para poder acceder a negociar el vínculo con otras personas que entiendan que lo que me pasa es importante, que lo que me pasa es real, pero que no es una verdad revelada. Digo, son diagnósticos que son muy discutidos, tanto en los criterios como se hacen, que son muy subjetivos en el sentido no negativo de la palabra, ¿no? De que siempre van a depender de la conversación de la persona con quien le haga el diagnóstico, ¿no? Siempre va a depender de cómo esa persona esté logrando articular o no lo que le pasa. Entonces, hay un montón de factores de complejidad y de incertidumbre. Entonces, es importante, para mí era importante en el libro como no tener una cosa polarizada del diagnóstico está siempre mal, porque puede que haya contextos donde queramos hacer esos usos de esa función del diagnóstico. Claro, total. Y yo también ahí agrego que los diagnósticos a veces hasta se democratizaron en un punto, ¿no? Y entonces, digo, con internet o con incluso las experiencias compartidas vinculares, digo, hay cosas que es como, bueno, capaz Pero eso no, si no es un médico el que media, no es un diagnóstico. está bien, digo, por eso No, digo, pero es verdad que es muy discutido el tema del autodiagnóstico, ¿no? Y de también los usos más coloquiales, más algo que me interesa siempre mucho es cómo se expande el lenguaje psiquiátrico en nuestro modo de hablar. Que obviamente cuando yo digo, estoy medio ansiosa, no estoy diciendo tengo ansiedad, pero está como cada vez más embebido todo de un lenguaje psiquiátrico y cómo eso tiene implicancias en cómo nos vinculamos con el malestar, en cómo le damos o no lugar, le damos o no valor. Pero bueno, eso, me parece que sería importante sacarle un poco el peso al diagnóstico y entender que son herramientas y que las herramientas tienen una historia y son contingentes y demás. Y por otro lado también, así como sacarle un poco el peso al diagnóstico, entender que por ahí, ¿de dónde viene la necesidad del diagnóstico, no? ¿Por qué estoy necesitando? Bueno, una cosa es para pedir una licencia, pero otra cosa es para hablar con mis amigues o con mi familia. ¿Por qué siento que lo necesito? ¿Por qué no tengo el espacio para decirles no me siento bien, me está pasando algo, o incluso no lo sé explicar, pero quiero que me acompañen o que me ayuden, ¿no? Y eso me parece que es algo que... porque además el diagnóstico también se dice mucho, bueno, que quita el estigma, que no es tu culpa. Claro. Pero está muy estudiado que no es tan así. Es complejo cómo dialoga este peso de la etiqueta psiquiátrica con si te queda algo Sobre pegado todo si o empezás no. a tomar medicación. Si tomas medicación, si eso queda en tu registro, después todos tus empleadores lo saben. Y cómo eso impacta en cómo te ves a vos misma también, ¿no? De cuáles son las representaciones disponibles de las personas con diagnósticos. También hay ahí algo de esto de un mundo bastante cada vez más binario, o sea, que cada vez se está volviendo a reconfigurar de manera binaria entre lo positivo y lo negativo, los sentimientos negativos y los positivos, ¿no? Como si las personas esas con depresión o que están atravesando o que están siendo puestas, qué sé yo, las personas queer en general somos la negatividad de esta felicidad de la que hablaba hace un rato, ¿no? Sí. Medio de foto de propaganda. Sí. Digamos, ¿cómo se articula eso? O sea, o cómo desarticular esta idea de las pasiones tristes y las alegres, digamos, que es más complejo, pero que ha quedado medio cristalizado en un pro y contra, digamos, ¿no? Sí. Para mí, algo importante siempre fue entender que dolor, la depresión, el malestar, siempre van a tener una negatividad medio de base, que es que se sienten mal, La negatividad ¿no? también es productiva. Claro, decir, ¿no? pero poder diferenciar... No sé si es la palabra productiva, pero
poder diferenciar entonces eso, esa negatividad de se siente mal, de una negatividad más de valor, de esto no sirve para nada, o esto hay que curarlo en todos los casos, o arreglarlo, o esconderlo, ¿no? Como poder... porque muchas veces los argumentos que vienen de otros terrenos de activismo, ¿no? Que se toman de los activismos queer o del activismo de la discapacidad, el argumento del orgullo no encaja bien en la depresión. Claro. Total. Nadie se siente orgulloso cuando está deprimido. Entonces poder entender, bueno, por ahí sí hay una negatividad que es que me siento mal y eso es lo que es el dolor. Pero eso no necesariamente es puramente malo. Por ahí también es algo que necesito para en este momento en mi vínculo con el mundo y con lo que está pasando. Por ahí me está diciendo cosas, me está diciendo que me importa lo que pasa en el mundo y por eso me pongo triste, ¿no? Y eso es lo que diría Tu pena. Esta es Tu pena, se llama el libro, que me parece... me resuena, creo que lo menciona Laura Fernández Cordero, un poema de Olga Orozco, y que es hermoso, donde observa su pena, ¿no? Bueno, lo hizo también, ay, ahora se me fue el nombre, como siempre, el del terror del arquero al penalti, el de, por favor, Peter Hanke, en la observación de una pena inconmensurable, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando muere su madre, que rodea la pena y la mira desde muchos aspectos para contar esta idea de que una pena se te puede indagar. Sí. ¿Qué diría una pena si pudiera hablar? O la tuya, si querés contarnos. Para mí, sí, el poema de Orozco es muy lindo, me parecía lindo retomarlo. Y la segunda persona era lo que más me llamaba, de poder tener esta invitación al diálogo. Y después que justamente no cerrar lo que pueda decirnos la pena. Pero si yo tuviera que decir en pocas palabras para mí qué me dice o qué es lo importante, no como cerrarnos a la escucha de lo que nos puede decir el dolor, es que justamente cuando algo me doy cuenta que me duele es porque me doy cuenta que me importa. Y si me cierro a la posibilidad de darme cuenta que algo me duele, también me cierro a que las cosas me importen. ¿No? Como hay algo de eso que nos va aislando y que nos va impidiendo conectarnos. Muchas veces el dolor es una base para la solidaridad, para entender qué me pasa a mí, qué te pasa a vos. Entonces eso sería como lo más importante. Pararse ante el dolor de los demás desde el propio dolor, tal vez. Una cosa así. Sí, que eso permita resonar, entender que no somos mónadas que vivimos independientemente y que estamos siempre en interdependencia de los demás y que así como me duele algo a mí, le duele algo al otro, ¿no? Hay algo de la sensibilidad que permite la conexión. Bueno, Renata, muchísimas gracias. Muchísimas Aquí gracias. el libro, lo volvemos a mostrar. Vale la pena. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya nos estamos despidiendo.